Bueno, vamos con lo primero. Para los que no saben, bueno, o si alguno no sabe, tienen que hacer un ensayo esta semana, ¿cierto? Los ensayos son de estos 4 capítulos. Este de 2 hojas, este que tiene 3, este que tiene 15 y este que tiene 3. La idea es que ustedes, bueno, o sea, la idea es que integren información de todos. Pero si consideran que con uno tienen suficiente, ¿quién soy yo para decirles que no? Entonces, ustedes verán. Yo les recomiendo que de los 4 cojan alguito, porque siempre hay cositas de los 4. Entonces, bueno, teniendo en cuenta de que tienen que hacer un ensayo, les voy a hacer un pequeño recorderis porque, bueno, como estudiantes se nos olvidan ciertas cositas. Y es que el ensayo tiene una estructura, ¿cierto? La estructura es la siguiente. Ustedes tienen primero que hacer una parte introductoria, donde hablen, o sea, donde introduzcan el tema, si valga la redundancia. Ustedes van a empezar a hablar de una manera descriptiva, qué es lo que van a decir atrás, o sea, qué es lo que se va a tratar el ensayo. Tienen que hacerlo de una manera que cuando uno esté leyendo se capte, o sea, que quede absorbido por la lectura, ¿cierto? Posteriormente viene un desarrollo. Bueno, esta introducción yo también a veces le llamo planteamiento del problema, porque uno a veces en la introducción eh, también explica cuál es el problema o de qué se va a tratar el artículo o el ensayo que se va a escribir, ¿cierto? Posteriormente viene un desarrollo. El desarrollo tiene que empezar con una tesis. ¿Qué es una tesis? Recordad que una tesis es una idea que ustedes van a defender durante todo el ensayo. Por ejemplo, yo podría decir que la tesis es la psicometría es el mejor invento de la humanidad. Vamos a poner. Eso es una tesis, es algo que yo estoy diciendo. Ahora, yo tengo que, con mis argumentos y con argumentos de artículos científicos, de bases científicas, justificar por qué la psicometría es lo mejor que se ha inventado. ¿Ok? Entonces, esta parte es muy importante porque a veces cuando están escribiendo los ensayos se les olvida qué están defendiendo. O sea, tiene que haber una idea inicial y esa idea inicial es la que van a defender. Entonces, porque a veces empiezan a escribir argumentos, pero ¿a qué van esos argumentos? ¿Cuál es esa idea central? Yo siempre recomiendo que la tesis, que es la idea central, la pongan al inicio del párrafo de desarrollo, o sea, después de la introducción, la pongan en inicio y si pueden ponerla en negrilla, mejor, para que sepan que ese es el tema que ustedes van a defender. Y finalmente, las conclusiones. Las conclusiones ya, pues ya empiezas a dar cierre, empiezas a juntar ideas y empiezas a hacer reflexiones. Siempre es bueno hacer reflexiones en las conclusiones. Entonces, esa es la estructura de un ensayo. Eh, para que sigan la estructura, porque bueno, eso les va a ayudar primero a que la redacción del ensayo sea más clara y segundo a que bueno, tengan una mejor nota porque se va a notar que el ensayo está bien elaborado. ¿Okay? Bueno, otra cosa es que cuando terminen el ensayo me lo pueden mandar, como hicieron con el trabajo de los 10 aportes o 10 leyes de la psicometría, perdón. Eh, Eso me lo pueden mandar así, yo lo reviso y si ahí tengo algo que decirles, les digo que pueden corregir y si no, ya les digo que todo está bien. ¿Okay? Bueno, todo claro hasta el momento. Fine. Yes. Si quieren yo les mando la screenshot por WhatsApp luego. Todo claro, todo claro. Y Bueno, vamos a darle entonces, pues. Entonces, bueno, lo que yo les dije que íbamos a hacer hoy era que, bueno, yo ya había revisado esos artículos y yo le voy a dar como punticos claves o ideas claras de por qué la psicometría es importante. Pues. Y bueno, ustedes pues ya decidirán cómo hacer su ensayo. Estas son como ideas o puntos claros que yo saqué de los 4 artículos, porque bueno, de cada artículo saqué algo. Entonces, les voy a mostrar, ven bien el Word, o sea, sí se ve bien las letras y eso, porque como no está un sí, poco... se ve perfecto. Ok, listo, gracias, Oriana. Entonces, bueno, voy a ir diciéndoles cada una y vamos explicándola para darles idea de lo que pueden ir escribiendo, ¿ok? Entonces, bueno, principalmente la psicometría es el área que más contribuyó para que la psicología se convirtiese en ciencia. Los voy a poner en contexto. Bueno,
ya ustedes dieron historia y sistema, ¿cierto? Y se dieron cuenta que anteriormente la psicología era nada más que filosofía. O sea, psicología era filosofía, donde las personas hacían cuestiones acerca de cómo funcionaba el comportamiento humano, ¿cierto? ¿Por qué era filosofía en ese momento si se hacía la misma cuestión? Porque ahora también nos hacemos la misma pregunta, ¿cómo funciona el comportamiento humano? ¿Qué nos diferencia de la filosofía de hace unos siglos, ahora que ya es psicología? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que se pudo empezar a medir ciertas cosas. Y esas mediciones son gracias a la psicometría, porque la psicometría es la ciencia que se encarga de esa medición, ¿cierto? De esa medición de esos constructos que tenemos los seres humanos que no pueden ser visibles, pero que de alguna u otra manera, que no podemos tocarlos, perdón, que no podemos tocarlos, pero que de alguna u otra manera podemos medirlos, ¿cierto? Entonces, el hecho de que la psicometría empezara a hacer pruebas que permitieran, o empezar a hacer mediciones que permitiera estudiar de manera científica, porque recordar que la ciencia es poder medir de manera objetiva ciertos fenómenos, fue que la psicología se convirtió en ciencia. Entonces, este es como el primer punto, que la psicometría es el área que más contribuyó para que la psicología se convirtiese en ciencia. Entonces, importantísima la psicometría, ya que le dio la escalerita a la psicología, ¿cierto? Segundo, la psicometría ha convertido lo subjetivo en objetivo. Ustedes se preguntarán, ¿por qué esto es importante? Cuando hablamos de ciencia, es esencial que todo lo que esté en la ciencia o cuando se hable de ciencia sea desde un enfoque objetivo. ¿Por qué? Porque es que hay veces que, por ejemplo, las personas creen que saben mucho, pero hablan desde su subjetividad, desde lo que ellos creen, de lo que ellos piensan. Y puede que sí, que sean personas sabias, pero eso no es ciencia. Ciencia es hablar desde lo objetivo. Y la psicometría permite que la psicología hable desde el objetivo. Porque ya no solo es, mira que esa persona se comporta diferente porque es que yo conozco a 20 niños y los 20 niños se comportan distinto a él. Entonces por eso él tiene algo. Eso es algo subjetivo. ¿Por qué es subjetivo? Porque es que desde mi experiencia, desde que lo que yo conozco, estoy catalogando algo. Y eso no es así. Tiene que haber un procedimiento objetivo, un procedimiento científico que permita determinar ciertas cosas. Y eso lo permite la psicometría. Entonces, segundo punto para la psicometría, porque es importante. Listo. Tercer punto, que creo que va muy ligado con el segundo. La psicometría dentro del ejercicio científico se articula y entiende como una práctica. Es decir, sirve como soporte para los fines de la aplicación científica en cuanto a su funcionalidad mediante la creación de instrumentos necesarios para el alcance de los objetivos de la ciencia. Lo importante aquí es esto, y que bueno, es como básicamente una justificación de los dos primeros puntos. La psicometría permite esa creación de instrumentos necesarios para alcanzar los objetivos de la psicología. Pensemos, la psicología tiene distintas áreas de aplicación. Psicología clínica, psicología social, psicología organizacional y psicología investigativa. Y de ahí se componen muchas otras. Por ejemplo, psicología del deporte, psicología jurídica, etc. La psicometría permite cumplir los objetivos de cada uno de esas áreas, o sea, de cada una de esas aplicaciones. Por ejemplo, en la psicología clínica, el objetivo de la psicología clínica es poder lograr una transformación en el sujeto mediante, mediante un tratamiento, ¿cierto? Por ejemplo, si un sujeto llega a un consultorio de que se está sintiendo mal, de que no siente ganas por hacer las cosas, eso nos está indicando que hay algo mal, ¿cierto? Pero ¿cómo sabemos que hay algo mal? Con los test que nos permite la psicometría. Si la psicometría no existiese, tuviésemos que evaluar al ojo. Y eso, otra vez, o sea, no sería objetivo, sino subjetivo. Y entonces, como el objetivo de la psicología clínica
es transformar o transformar la conducta de un sujeto para que sea adaptativa, eso se logra mediante primero haciendo un diagnóstico, ¿cierto? Luego haciendo un tratamiento y luego evaluando si ese tratamiento está funcionando. Entonces, para hacer el diagnóstico, primero necesitamos pruebas psicológicas. Para aplicar el tratamiento, bueno, eso sí, no, la psicometría no es que tenga mucho que ver ahí, pero para evaluar ese tratamiento sí tiene que ver. Entonces, ver cómo la psicometría permite que se cumplan esos objetivos que tiene la psicología, ¿ok? Entonces, bueno, pasamos a la otra. La psicometría se está usando cada vez más para cubrir las necesidades que tiene la sociedad de cuidar la salud mental y el comportamiento, ya que esta área posee la capacidad de evaluar el estado mental y psicosocial de los pacientes. Y aquí esto, la psicometría también está saliendo de lo que es solo la psicología. La psicometría está ya metiéndose en cosas que son relevantes para la sociedad. ¿Por qué? Porque a través de la psicometría nos podemos dar cuenta que algo puede estar mal en la sociedad. Por ejemplo, si, eh, si pongamos en un pueblo, las personas empiezan a presentar ciertos rasgos de que algo está mal, pongamos, las personas empiezan a no sé, a quedar como pasó con las vacunas estas de papiloma humano, que hubo un pueblo que las chicas empezaron a quedar, o sea, que empezaron a perder la movilidad. La psicometría pudo realizar test para ver qué estaba pasando con esas personas realmente. Y a través de ese diagnóstico que se hizo, porque es un diagnóstico social, de qué está pasando en el pueblo, de qué está pasando en la sociedad, se pudo decidir qué era lo que, o sea, se pudo hacer una evaluación de qué era lo que estaba pasando. Y era que, bueno, que en las vacunas habían unas que se habían dañado y aún así las habían puesto. Creo que era en el Carmen de Bolívar, que muchas niñas quedaron sin movimiento. Entonces no sé si alguien tiene. No, no sé si alguien sabía de eso. Entonces, bueno, mira, aquí, crack. Entonces, bueno, sigamos. Hasta el momento, ¿los puntos claros o todo, o hay alguna pregunta? Todo bien. Ok. Entonces, bueno, ustedes pueden coger como tesis alguno de estos puntos si quieren y empezar a desarrollarlos, empezar a poner argumentos, ¿ok? Entonces, bueno, vamos con el otro. Aquí, la psicometría, a pesar de tiempos en donde todos quieren encajar en un molde, nos demuestra que están las diferencias individuales. Y aquí nos vamos a ir a los inicios de la psicología. Al principio, pensaban que las personas, o sea, pareciera que las personas fueran los investigadores de ese momento, que pensaran ajá, que todas las personas eran iguales y todo se podía encajar dentro de un solo molde. Por ejemplo, cuando se crea la educación para todos iguales. Chicos, regalemos un momento que me está entrando una llamada y creo que es de práctica. Wait.
Hello, ustedes perdonen. Sí, sí era de práctica, entonces ajá, tenía que contestar. Entonces, bueno, ¿por dónde íbamos? Íbamos por esto, de que las personas estaban encajadas en un solo molde, ¿cierto? Si ustedes se acuerdan, eh, bueno, cuando ustedes den educativa se van a dar cuenta de que pareciera que el sistema educativo lo planearan para que, o sea, un tipo de persona encajen. Los que son diferentes a ese tipo de molde, automáticamente ya pareciera que no fuesen personas, ¿cierto? Y así se pensaba durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo se empezó a pensar que todos tenían las mismas características y no había diferencias individuales, ¿ok? Entonces, eso cambió con estos sujetos: Galton, Binet, Fechner y Weber. Por ejemplo, Galton pensaba que la inteligencia era hereditaria, que había gente que era más lista que otra, ¿cierto? El simple hecho de pensar que hay gente más lista que otra está diciendo hay una diferencia entre las personas. Todas las personas no son iguales, ¿cierto? Binet, que fue la primera persona en empezar a hacer test de inteligencia. De hecho, la escala que se tiene ahora de inteligencia nace de este señor, de Binet. Fechner y Weber empezaron a estudiar o sea, los tiempos de reacción que tenían las personas ante diferentes estímulos. Entonces, es ver cómo a partir de estos señores ya se empezó a hablar de que las personas son distintas y que hay diferencias individuales, ¿cierto? Entonces, estos señores que son como ciertos pioneros, así decirlo, de la psicometría, permitieron eso, permitieron esa evaluación de las diferencias individuales desde el área de la psicometría, ¿cierto? Entonces, y bueno, ahora ya eso está más que, o sea, ya eso no hay discusión. Psicólogo que diga ahora que todas las personas son iguales, se le puede pegar un machetazo enseguida por mentiroso, ya. Entonces, o sea, para que vean cómo la psicometría logra cambiar todo un pensamiento que se tenía, o sea, porque hace, no sé, en los años 70, en 1890, 1900, tú decías que todas las personas eran iguales, o sea, y no te decían nada. Tú di eso ahora y tienes un problema serio ya. Entonces es ver cómo una ciencia puede cambiar como un pensamiento completo del mundo. Entonces, bueno, entonces listo, sí, sí. Que vivas depende, así es. Ustedes cuando le vayan a responder, cuando les pregunten algo y tengan que responder, eso depende enseguida, de una vez, para que la gente sepa ajá, que hay cosas, que hay muchos factores que nos influyen y que no hay una respuesta universal para todo, ¿no? Entonces, bueno, lo otro, los test han permitido más eficiencia que los famosos juicios clínicos. Hay aquí, o sea, yo lo voy a decir, hay gente que se cree que es bien bárbara, o sea, que tú dices, no, ese man se cree que es bien bárbaro, que solo, no sé, observando a una persona 5 minutos puede decirte, no, esa persona tiene tal. O también como lo que le cae a las mamás, yo no sé, bueno, a mi mamá le cae, no, esa persona no es normal, esa persona pareciera que tuviese problemas. Y es que ya yo le digo, más, pero usted es psicólogo o algo para usted está haciendo esos juicios clínicos así. Bueno, hay gente que es así, incluso dentro de la ciencia, que, o sea, que dicen, no, o sea, pueden estar hablando contigo 5 minutos y automáticamente te pueden hacer un diagnóstico. Hay psiquiatras que son así, y si no me creen, cuando vayan a dar clínica con Elías, le preguntan y él les va a decir, no, hay un poco gente que quiere estar haciendo diagnóstico o sea, con 5 minutos suficiente. Entonces, esa vaina no es así ya, porque la evaluación tiene un proceso. Para poder dar un diagnóstico, tú tienes que hacer unas entrevistas, tú tienes que hacer unos test, esas cosas así, porque eso es importante. Uno no puede estar diciendo que el que más sabe. Saben, o sea, dan ganas de cascarlo ya para que sean serios. Entonces, bueno, eso, de que la psicología ha permitido la psicometría, perdón, que la psicología sea más eficiente a la hora de dar esos diagnósticos y ya no se sigan con esos famosos juicios clínicos, ¿cierto? Lo otro, otra cosa importante, la psicometría ha permitido que la psicología trabaje con un poco ciencia, o sea, que sea multidisciplinar, que haga amiguitos, por así decirlo, que haga amiguitos con las otras ciencias. ¿Por qué? Porque, bueno, la psicometría ya saben que basó sus conocimientos en las estadísticas.
Entonces, al basar sus conocimientos en las estadísticas, se está dando la mano con otra ciencia, que son las ciencias básicas de matemáticas, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque la psicometría sacó, o sea, la psicometría sacó sus teorías de la estadística. La primera es la teoría clásica. Esto ustedes lo van a leer más luego, pero les voy a dar una idea por encima, para que no haya problemas ya, para que entiendan la cosa. Ah, bueno, sí, yo soy un Brian estudiando, así soy yo, un Brian culto. Entonces, bueno, vamos a darle las teorías. Primero, la teoría clásica. La teoría clásica consiste en que para evaluar una persona, nosotros tenemos que sumar lo que saque más un error. ¿Por qué? Porque es que todo el resultado que nosotros tengamos va a estar influenciado por algún error del contexto. Por ejemplo, si yo hago el IF, vamos a poner el IFES, que es una prueba, se supone que es una prueba que es bien estudiada para que no influyan o sea, variables externas. El IFES, si yo llego borracho ese día, yo no tomo, pero aclaro, un ejemplo, no vayan a creer que yo también ando de borrachín, no, no, no. Yo llego borracho, el factor de estar borracho va a influir en cuál va a ser mi resultado. Puede que yo sea una persona bien inteligente, pero si voy borracho, yo no voy a pensar bien y voy a sacar más resultados, ¿cierto? Lo mismo es, si pongamos yo estoy haciendo una prueba de depresión y hace una hora peleé con mi novia, vamos a poner. Entonces yo, como voy a estar triste, yo voy a colocar, no, hombre, no, la vida no tiene sentido, tal. Y el test me va a dar unos valores elevados de depresión, pero no es porque yo tenga depresión en sí, sino que hay un factor, una emoción que está influyendo en mí en ese momento. Entonces, por eso, para evaluar los test, hay que tener en cuenta el error. Y entonces ellos dicen, hay que sumar el resultado de todas las respuestas más un error. Entonces, esa es la teoría clásica. Luego, teoría de la genera... Ah, bueno, ¿entendieron la teoría clásica? ¿Todo bien ahí? ¿Alguien no la entendió? Y se la explico de nuevo, no hay ningún problema. Por el momento todo bien. Listo. Gracias, Jorge. Entonces, bueno, teoría clásica. Luego vamos a la teoría de la generalizabilidad. Esta la propuso Cronbach. Y esta es como un complemento de lo que yo les venía diciendo. Él dice, hay una cantidad de factores que influyen en los resultados. Entonces, ¿cuáles son esos factores? Primero, la diferencia de rendimiento. Que a veces podemos comparar. ¿Recuerdan cuando yo les explicaba de que nosotros podemos calificar por norma y por criterio? Pero a veces el grupo norma puede tener un rendimiento mucho más grande que el otro. Entonces, los valores van a ser bajos. Y entonces eso es un factor que está influenciando. Entonces hay que tener en cuenta los rendimientos, la diferencia de rendimientos a la hora de elegir grupos norma. Eso es en caso de pruebas de rendimiento. En otro tipo de pruebas no es válido. Lo otro, dificultad de los ítems. Hay veces que hay preguntas que son exageradamente difíciles para el nivel que se está evaluando. Y hay preguntas que son demasiado fáciles para el nivel que se está evaluando. Entonces, a la hora de hacer y a la hora de calificar y hacer pruebas psicométricas, hay que tener en cuenta estos factores. Primero, la diferencia de rendimientos, luego la dificultad de los ítems, luego el nivel educativo y experiencias previas o diferencias de las personas con los ítems. ¿Por qué esto? Porque es que hay veces que, por ejemplo, nosotros podemos haber hecho un examen similar y entonces cuando hacemos el examen ya tenemos la práctica de ese examen similar. También experiencias previas también puede llevarse al extremo de que antes el que me aplicó el test, pongamos, el profesor que me está aplicando el test, ya yo sé que ese profesor pone vainas bien difíciles y entonces yo no voy a estudiar. Todos esos factores son cosas que influyen. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo esta teoría de Cronbach? Está diciendo, hay una cantidad de factores que influyen en los resultados de los tests y hay que tratar de minimizarlos al máximo. ¿Cómo los minimizamos? ¿Cómo los minimizamos? Haciendo una estandarización. Que eso lo van a aprender a hacer. Entonces, bueno, esto es la teoría. Esto se los explico, pero por encima, porque bueno, ya más adelante lo van a ver. Finalmente, la teoría de las respuestas al ítem. ¿Qué dice esta teoría? Que para poder calificar una prueba, tenemos que estudiar pregunta por pregunta. Ya no vamos a estudiar la teoría, o sea, no vamos a estudiar la prueba de manera general,
sino que la vamos a estudiar pregunta por pregunta. ¿Qué quiere decir eso? Que le vamos a hacer confiabilidad, validez a cada pregunta. No a la prueba completa, sino a cada pregunta. ¿Ok? Entonces, bueno, otras cositas. Ya saliendo de esto de la estadística y de las teorías. Otro supuesto. La psicometría es la rama que conecta los saberes de los distintos enfoques de la psicología. A través de la psicometría nosotros podemos empezar a hacer estudios de clínica combinado con social, de educativa combinado con clínica, de organizacional combinado con social, porque la psicometría permite integrar esos saberes, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo permite? Haciendo un test que pueda evaluar cierta cosa teniendo en cuenta los saberes de otra rama de la psicología. Por ejemplo, si yo quiero evaluar, vamos a poner prejuicios, ¿cierto? Y la teoría cognitiva me dice que los prejuicios nacen de las ideas. Nacen de las ideas, ¿cierto? Si yo tengo una idea de prejuicio, entonces voy a ser prejuicioso. Pero los enfoques conductuales me dicen, no, no necesariamente es así. A veces los prejuicios salen de conductas observadas, vamos a poner. Entonces yo aprendo a que yo aprendo que las personas que vienen de Venezuela vienen a robar. Vamos, estoy poniendo un ejemplo, no es que yo crea eso. Entonces, esa integración de lo cognitivo con lo conductual permite evaluar el constructo de prejuicio de una manera mejor, o sea, teniendo en cuenta todas las ramas o todos los enfoques que tiene la psicología. ¿Ok? Lo otro, contribuye a que la psicología sea un trabajo continuo. La psicometría permite que todo el tiempo se estén descubriendo cosas nuevas. Y eso hace que la psicología siempre tenga una cantidad de cosas por estudiar. O sea, mientras uno más estudia de psicología, más se da cuenta uno que no sabe nada. O sea, que no sabe nada de la psicología. Por ejemplo, yo sigo unas páginas en Instagram que hacen cuestionarios de qué tiene tal persona, cuál es el diagnóstico de esta persona. Y a mí, o sea, a mí me da pena porque yo estoy en séptimo semestre y yo no sé para las respuestas, o sea, porque son respuestas que yo pensaría, pues, son básicas y me equivoco. Pero es porque la psicología es un mundo completo que uno puede estudiar una cantidad de cosas. Y eso es gracias a todas las cosas que permiten investigar nuevas cosas, ¿cierto? Y la psicometría permite investigar nuevas cosas. Entonces, si ustedes quieren saber si saben o no saben de psicología, empiecen a seguir las páginas de Muy Psicológico, cosas así, para cuando le pongan los casos uno no sepa qué es lo que tiene. O ahora que estén dando clínicas, que cuando uno lea los casos uno dice, hey, ¿qué tiene este man? ¿Qué tiene esta vieja? O sea, porque ajá, uno no sabe. Y eso a veces uno lo desmotiva, pero no, uno al final siempre va aprendiendo. Lo que es sexto, séptimo y quinto son semestres donde uno aprende una cantidad de cosas que uno dice, hey, o sea, yo no sabía nada, ahora tampoco sé nada, pero sé más que antes, un poquito más que antes. Porque ajá, uno al final nunca sabe nada de la psicología. La psicología es muy grande, hay muchas cosas para estudiar, ¿no? Entonces, bueno, sí. Que ajá, mira, ya estoy en séptimo, me falta un semestre y que yo no sepa un caso, o sea, que me pongan un caso y yo no sepa qué carajo tiene, preocupante, preocupante. Culpa mía no es, de la universidad tampoco, pero ¿de quién será? No se sabe. Entonces, bueno, siempre hay cositas que estudiar, ¿no? Entonces, por eso la psicometría permite que la psicología sea un trabajo continuo. Y bueno, cositas que dejo para reflexionar. Primero, aún hay muchas pruebas para hacer. Hay muchos temas que no tienen unas pruebas decentes. Y eso se los digo. Ustedes, como psicólogos, cuando vayan, no sé, los que vayan a ser clínicos aquí, los que vayan a ser los propios bárbaros en la clínica, que ven a alguien así, saben qué es lo que tiene. Cuando ustedes vayan a aplicar test, se van a dar cuenta que hay una cantidad de test que faltan. O sea, supongamos, si yo quiero evaluar por qué las personas terminan sus relaciones así por así, o por qué las personas no pueden estar solas. Entonces hay unos constructos que permiten saber eso, pero
Si no hay que evalúe ese constructo, ¿cómo puedo yo saber si la persona lo tiene o no lo tiene? Entonces hay muchas pruebas todavía por hacer. Si ustedes quieren ser, no sé, si salir en un libro o salir en cosas así como que, pongamos, a ver, un apellido de ustedes, a ver. Eh, la señorita Carrasquilla creó el test que permitió medir por qué la gente es cachona. Mierda, imagínate. Entonces ya todo el mundo va a, no, que no, yo la conocí, entonces va a decir por allá, Paola, no, yo estudié con ella, yo estudié con esa mujer era bien pila ya. Eso es mentira. Entonces del grupo la querían sacar, pero como sacó la prueba, ahí sí la pelada era coco. Entonces, bueno, en la psicometría todavía hay muchas cosas por estudiar, bastante, bastante. Muchas pruebas por hacer y ojalá alguno de ustedes sea psicométrico para yo decir, no, yo a esa pelada le di monitoría, porque, bueno, sería chévere, ¿no? Lo otro, la psicometría está en manos de gente equivocada. O sea, se tenía que decir y se dijo. Las pruebas que hay en el mercado son una manipulación completa de datos. Cuando uno lee los datos que hay, o sea, las pruebas que son famosas, pruebas como 16PF y esas cosas, o sea, son pruebas que no tienen buenos resultados psicométricos y aún así están en el mercado. Entonces, o sea, y aquí hay que ponerse serio ya. Yo sé que yo les he mamado gallo, pero aquí la vaina es seria. Hay que saber escoger pruebas que sean buenas. Y hay que sacar pruebas que no se manipulen los datos, pruebas que sean decentes, sean honestos, vale, dejen la mentira. Entonces, eh, hay que comprometerse mucho con esto de la psicología, ¿no? De la psicología, de la psicometría, porque eso al final nos hace quedar mal a uno, porque, por ejemplo, yo me acuerdo que en neuro yo hacía pruebas a mi hermano, a mi hermanito pequeño, y ese pelado salía, o sea, todo le salía abajo, todo le salía abajo. Y yo me preguntaba, hey, ¿será que mi hermano es como retardadito? Pensé yo. Pero nada, o sea, yo veía a mi hermano y mi hermano bien ya. Y entonces eran que las pruebas no estaban utilizadas, o sea, no eran las mejores pruebas y tampoco estaban utilizadas en el mejor contexto. Entonces, eso es lo que yo quiero decir. O sea, pongamos que yo le hubiese, o sea, que yo hubiese creído eso y yo le hubiese dicho a mi hermano, hey, pelado, es que tú eres como animalito, tú, no sé, tú eres como adoptado. Imagínense que yo le hubiese dicho eso. Entonces, o sea, automáticamente hubiese condicionado su vida. Obviamente no con esas palabras, pero hubiese condicionado su vida a que él no puede hacer ciertas cosas. Y entonces, las pruebas, algunas pruebas hacen eso. Entonces, por eso hay que interpretar las pruebas bien. Hay que interpretar las pruebas eh, como con contexto. Con contexto es la palabra. Entonces, bueno, eso es como todo lo que hay para hoy. Hoy era como corto porque en realidad hoy no había mucho que hacer, la verdad. Entonces, bueno, quiero escucharlos. No sé si tienen algo por ahí. Voy a Hola, parar la animación. Espérate un momentico. compañero, por